Buenas noches a todos nuestros seguidores. Los invitamos a escuchar un nuevo capítulo nocturno de La Hora de la Magia, donde como siempre nuestro amigo y colaborador Andrés Villavicencio nos tendrá un interesante programa. Pueden escuchar este contenido también en el podcast del Boticario Mágico, en Spotify, Apple Podcast y radios online. Adelante Andrés, estaremos tomando nota. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en el canal del Boticario Mágico. Hoy vamos a hablar de maldiciones y otras hierbas. Aquí es donde se me viene a la cabeza un montón de escenas de películas de terror, algunas buenas, algunas pésimas. No es un género del que sea tan fanático, lo soy más en la literatura con Lovecraft o King, pero en el caso de las películas la verdad es que no me asustan mucho, más aún cuando tienen guiones flojos y bueno, todo eso. O sea, una maldición, un espíritu furioso, un demonio, un dios antiguo dando la cacha, pueden ser algo tremendo para la gente común, pero yo practico magia, así que es algo que la verdad está lejos de preocuparme a estas alturas de mi vida. Tampoco soy un novato y no me va a asustar lo que tal vez hace una década me hubiera preocupado, como sea. La imaginación de la gente está plagada de estas imágenes provenientes del cine y obviamente cuando piensan que pueden estar afectados por algo sobrenatural, imaginan lo peor y se ven con la cabeza girando como la niña del exorcista. Sí, la verdad es que la gente suele ver esto como algo más efectista, como manifestaciones de lo que llaman sobrenatural y cosas así, aunque la verdad difiere mucho de eso. Hagamos un análisis de todo esto para que entiendan cómo va la cosa. Lo primero a entender es las llamadas formas de pensamiento. Básicamente, cada pensamiento que tenemos aglomera materia astral y mental por un breve periodo de tiempo, creando una forma de pensamiento. Estas suelen desvanecerse a los pocos minutos o segundos de ese pensamiento. Una cantidad muy pequeña de las formas de pensamiento que creamos se mantiene a lo largo del tiempo. Usualmente las que están asociadas a proyectos o planes, esto ya se están planeando un negocio, la forma de pensamiento asociada durará tanto como el negocio siga en su mente. Si su proyecto es obtener un título profesional, por ejemplo, la forma de pensamiento durará tanto como les tome alcanzarlo. Igualmente las formas de pensamiento asociadas con los sentimientos. Mientras amen a alguien, habrá una forma de pensamiento vinculada a ese amor. Aunque como dice Oscar Wilde, la mera diferencia entre el amor eterno y el capricho es que el capricho dura más. Anyway, en la magia las formas de pensamiento son muy importantes porque al acumular materia astral pueden tener acción energética. Así que cada hechizo, ritual, etc. genera una forma de pensamiento. Si son prácticas que las lleva a cabo más de una persona, se volverá una forma de pensamiento colectiva y eso es llamado egregor. Sí, les han dicho que los egregores es esto y aquello y un montón de cuentos fantásticos de por medio, pero al final no es más que una forma de pensamiento compartida por varias personas, sin importar cuán antigua sea o cuánto poder haya acumulado. Al final es solamente un pensamiento más. Lo importante aquí es que las formas de pensamiento actúan desde el momento que son creadas, así que si una persona tiene malos pensamientos de otra, como envidia, odio o cualquier otra cosa, este pensamiento actuará a nivel astral en forma agresiva. ¿Qué tan peligrosos son? Bueno, dependerá de la fuerza de la emoción asociada, pero principalmente de la fuerza mental de quien la creó. Pero la clave está en la fuerza mental. Y seamos honestos, la mayor parte de la gente que conocemos sí se cae come pasto. Tienen mentes débiles. Algo que se nota en la debilidad de su vocabulario, por ejemplo. Oye, ya, si nadie te pide que seas Cervantes, pero al menos supera las 300 palabras. También se ve en las limitaciones de su capacidad de análisis de las situaciones cotidianas, su interés por cultivarse intelectualmente, etc. En resumen, el 99% de los pensamientos son menos peligrosos que una pulga. Esto considerando que para actuar tienen que competir con la fuerza mental de la víctima. Así que a menos que la persona que los odia tenga una mente muy fuerte, no deberían siquiera preocuparse. Por otro lado, los antiguos alquimistas decían que lo semejante disuelve lo semejante. Eso quiere decir que las cosas se unen por afinidad. De ese modo, si usted es una persona pacífica, que no alberga grandes odios o envidia, un pensamiento de esa clase no hallará afinidad en usted, por lo que no habrá posibilidades de que pueda afectarle. Dicho todo lo anterior, el que alguien lo odie o envidie no debería importarle mucho. Ahora, si su mente es débil y está llena de pensamientos de odio y envidia, pues sí, debería preocuparse. Todo esto aplica para la magia, como dije antes, así que una maldición se deberá atener a esto. Por tanto, no importa la maldición que le envíen. Si su mente es más fuerte que la de quien la lanza y si no está llena de toda esta clase de pensamientos negativos, difícilmente le afectará. Ahora, lo antes dicho es válido en todo lo que es el mecanismo y la práctica de la magia. No obstante, en la narrativa popular la cosa se percibe diferente. Casi a diario, un centenar de personas está recibiendo la noticia de algún tarotista, maestro espiritual, gurú, gran brujo o sabio de no sé qué y no sé cuánto sobre que le mandaron una terrible maldición. ¡Oh, teme! Una que obviamente le pueden quitar por un precio módico.
Bueno, partamos de esto. Si bien hay líneas de magia en que pueden llegar a ser maldiciones muy fuertes, eso no es gratis. Suelen implicar sacrificios de animales y cosas así. Además de un no menor importe de quien las lleva a cabo. O sea, tienen que poner lucas sobre la mesa. ¿Cree en verdad que le odien tanto para gastar lo que puede ser 1 o 2 sueldos mínimos, o en ocasiones mucho más, en maldecirle? De por sí el coste económico hace que sea prohibitivo para mucha gente. Así claro, pueden hallar muchas maldiciones en Google si lo buscan, pero seamos un poquito analíticos. Si esas cosas fueran efectivas, la mitad de la población mundial estaría muerta. Estaríamos sobre un cementerio gigantesco. Ahora, claro, si alguien te dice que tienes una tremenda maldición encima y que todos tus problemas se deben a ello, es lógico que te vas a asustar y vas a terminar comprando el servicio de limpieza. Pero siendo honestos, si en verdad te lanzaron una maldición fuerte, difícilmente durarás con vida lo suficiente siquiera para que llegues a consultar a esa persona. Disque experta en magia. En mi experiencia personal, pocas veces aparecen maldiciones en la gente. El 90% son problemas de índole kármico, o sea, algo vinculado a malas decisiones que se suman a los efectos de los astros. De eso ya hablamos en el podcast 3. El 10% restante en su mayoría son maldiciones muy débiles que basta un par de cosas simples para removerlas. En el curso de magia defensiva que encuentran aquí mismo en el canal, pueden hallar técnicas que superan por mucho a la mayoría de esas cosas. Pocas veces he visto maldiciones fuertes y usualmente para cuando uno se entera la víctima está en el hospital o en el cementerio, y suele tratarse de personas de un estrato socioeconómico en el cual los sueldos ya se cuentan en millones. Ya que, como les dije antes, un trabajo bien hecho es caro. ¿O qué? ¿Creen que la gente anda todos los días comprando un chivo para sacrificar, para maldecir al vecino? O sea, no estamos para eso. Pero como la gente no suele tener mayores conocimientos en estos temas, usualmente los engañan. Creo que ya les conté a una persona a la que un chanta le dijo que tenía 51 muertos pegados, y ese era el motivo de que tuviera problemas. 51. Sí, o sea, ya con uno tienes problemas, con dos ya estás oliendo a gladiolo, pero con 51 es una estupidez. Luego me enteré por otra persona que ese mismo chanta le había dicho a otra víctima que tenía un centenar o algo así. Tremendo. Obviamente el tipo les ofrecía sacarlo, pero el precio era básicamente medio sueldo mínimo por muerto. Saquen cuentas con 51 o con 100. Asimismo se ve todo el tiempo gente quejándose de que fueron estafados por supuestos brujos que obviamente les cobraban por adelantado sus servicios, porque claro, si cobran luego de los efectos no podrían cobrar nada porque no son más que humo y espejo. Ya, pero volvamos hacia atrás y veámoslo en un sentido más amplio. ¿Qué es una maldición? Una palabra que viene del latín, maledictio. Según mi diccionario de latín, es difamación. También podríamos ver el origen en la palabra maleficium, que es cometer una mala acción o engañar. En cualquiera de los dos casos podemos entender que se trata de, más que algo sobrenatural, una acción dañina, ya sea por medios mundanos o mágicos, es lo mismo. Ahora, en lo energético, cualquier palabra dicha con intención de daño es en sí una maldición. Cuando, por ejemplo, alguien se enoja y le dices cosas como ojalá te mueras, es una maldición. Existe una emoción y un pensamiento afines a eso y por lo tanto mueven energía. Pero como dije antes, si eso bastara, este mundo sería un gigantesco cementerio. Asimismo, el hablar pernicioso y malintencionado es algo tan común que difícilmente podemos hallar a alguien que nunca lo haya hecho. En términos de la calidad energética, ni siquiera se diferencian mucho de los chismes malintencionados. Ahora, entiendo que la gente se preocupe mucho por si les han maldecido, pero como les decía, en la mayoría de los casos el peor efecto que tendrán en la vida será llegar tarde un día al trabajo, mientras que si fuera algo de verdad poderoso, no durarían vivos ni para poder preguntarse si les hicieron algo. Ah, claro, hay gente que siempre siente que es la excepción. Como dice una viñeta del caricaturista Alberto Montt, 9 de cada 10 personas creen que son 1 de cada 10. Sí, pues porque todos son especiales, obvio, no todos son el mismo caso y mi caso es diferente porque soy whatever, pero si fueran tan especiales como alegan, entonces no les preocuparía ninguna maldición. En fin, más balbuceo. Al final, mucha gente alega ser víctima de maldiciones, ya sea por la necesidad de atención y en ocasiones de publicidad, o simplemente carecen de la madurez necesaria para aceptar que han tomado malas decisiones y que tienen que pagar por ellas. Una cosa que vi hace tiempo era gente que alegaba ser atacada por demonios, porque algún conocido supuestamente trabajaba en demonolatría y tal. Me imagino que directa o indirectamente influenciados por algún grupo de gringos por ahí que se decían ser unos expertos en el tema, aunque en verdad eran unos pintamonos que vendían una historia fantástica. Eso incluso si, como terminó sucediendo, alguien con problemas de salud mental, de hecho, le escribió el cuento y terminó cometiendo un crimen en Inglaterra hace unos años. Googleen, lo van a encontrar. Así que no voy
voy a entrar en detalles en la información, pero van a hallar toda la información en Google sobre un doble asesinato de monolátrico cometido en Inglaterra, creo que fue en el año 2019. Ahora, deben tener una cosa en claro. Estos tipos que dicen ser grandes demonólatras no suelen ser más que unos compadres con daddy issues. Solo que en vez de solucionar sus problemas con su padre biológico, al que parece que no son capaces de enfrentarse, o sea, no les da la hombría para enfrentarse a sus padres, se van en la bronca con el gran padre, el dios de los cristianos. Así que con esto de que son chicos malos y bla bla, es una forma de sentirse poderosos al ser impotente de hacer algo por su propia vida, actuando como si fueran los opositores del dios cristiano, lo que en el fondo los vuelve cristianos 2.0. Es algo bien patético en verdad, así que no les den mucha importancia a lo que dice esa gente. También últimamente mucha gente está preocupada por las caídas de las ventas de los diferentes negocios y emprendimientos, y muchas veces temen que sean producto de una maldición, aunque en verdad se debe en muchos casos a las alzas del costo de la vida luego de una pandemia y en medio de una guerra que, aunque está lejana, afecta igualmente a todo el mundo. O sea, en verdad, para salir de esa duda basta con ver un poquito las noticias. Pero bueno, sumado a eso, el que muchas veces la gente lleva a cabo emprendimientos sin haber hecho un apropiado estudio de mercado y olvidando que para que cualquier negocio se vuelva rentable se necesita un tiempo más o menos largo para establecer la marca, por no decir que también una publicidad adecuada. No afiches hechos por el primo y difundidos por una cuenta de Instagram, o sea, no seamos pelotudos. Deben tener en cuenta, ya encaminándonos hacia el final de esto, que una de las dificultades de la magia es alcanzar los estados mentales y emocionales afines al objetivo, además de tener un conocimiento suficiente para obtener los efectos suficientes. Pero en la mayoría de los casos quienes mandan estas maldiciones son gente que, si ven cómo matan un pollo para cocinarlo, se desmayan de la impresión. ¿Creen que podrían alcanzar en verdad el estado emocional para poder destruir a alguien mediante la magia? No confundan una pataleta infantil o una actitud tóxica con un sentimiento tan profundo e intenso como el que llevaría a acciones verdaderamente peligrosas para la víctima. Al final es darle importancia a personas que no se sienten importantes ni siquiera para sí mismas. Además, el odio es un sentimiento demasiado intenso. Como dice el Doctor Who, el odio es un sentimiento demasiado intenso para desperdiciarlo en alguien que no te importa. ¿En verdad creen que le importan tanto a alguien como para odiarlos y que puede hacer una maldición efectiva? Seamos honestos, no va por ahí la cosa. Bueno, nunca está de más insistir en que se saquen de la cabeza las ideas tomadas de las películas de terror. Sí, ciertamente hay películas muy interesantes que ponen temas valiosos sobre la mesa, pero eso no hace que sean fuentes de información. Algún día tal vez hablemos de cómo el cine influencia las opiniones, como sea. Les cuento una anécdota tonta. Hace unos años atrás alguien me mandó un enlace de un canal de YouTube en que un chico mexicano habla sobre vampiros, reptilianos y todo eso. La persona me lo envía y me dice que ese canal habla justamente de los mismos temas que estaba estudiando. ¿Ya? Como se imaginarán, ni siquiera intenté abrir uno de los videos. Vi el enlace del canal y seguí de largo. Sucede que hace un par de meses, por curiosidad por una noticia de Sylvester Stallone que se quejaba contra los progres o los woke, terminé en un canal secundario del mismo youtuber que habla de cine y series. Tipo súper centrado, algo gruñón como yo, así que ahí explicaba la noticia que yo estaba buscando. Me mantuve viendo sus videos en ese canal y ahí menciona que su canal principal, con cientos de miles de seguidores, es uno en el que él asume un personaje y cuenta historias ya sean propias o de otros. Historias, no era un documental, una dramatización, pero que en el fondo él notaba y aunque insistía en ello y lo aclaraba muchas veces en el canal, la gente muchas veces caía en la idea de que era una especie de documental y no una simple historia con fines de entretenimiento. O sea, lo mismo que el idiota que me había mandado el enlace del canal originalmente. A fin de cuentas, todos tienen cabeza, pero muy pocos la usan. En fin, ese sería nuestro podcast de hoy. Suscríbanse al canal, marquen la campanita para que les avise de nuevos videos, dejen sus comentarios, anécdotas, historias, recetas para hacer humitas o lo que quieran. Cuídense mucho, manden fruta, compartan con sus amigos y por sobre todo no cometan delitos. ¡Chao, chao! Muchas gracias por tu aporte, Andrés. Estaremos esperando los próximos capítulos de La Hora de la Magia. Les recordamos a todos nuestros seguidores que pueden acceder a más información ingresando directamente a nuestro sitio web www.boticariomágico.cl.